Hoy vamos a comparar dos coaxiales muy populares entre radioaficionados, pero que muchas veces se comparan mal porque realmente están diseñados para escenarios distintos. Por un lado tenemos el RG8X, un cable liviano, flexible y muy usado en estaciones compactas. Por el otro lado tenemos el KMR400, que pertenece a la familia de cables de baja pérdida, el MR400, y está diseñado para estaciones mucho más exigentes. La primera idea clave que debes de tener clara desde el inicio es esta: no existe el mejor cable universal. Todo depende de tres factores: la frecuencia en que trabajas, la longitud del cable y qué tan crítica es la pérdida en tu estación. Si entiendes esto, ya estás por encima del 80% de radioaficionados que eligen cables solo por precio o por recomendación genérica. Empecemos por el RG8X. Este es un cable relativamente delgado y muy fácil de manejar. Se instala rápido, no exige mucho espacio y es ideal para configuraciones donde necesitas flexibilidad. Por eso es muy común verlo en estaciones móviles, setups temporales, activaciones tipo portable y conexiones cortas entre equipos, entre el jack. Ahora tiene otra ventaja poco mencionada: es más tolerante a errores de instalación. Puedes doblarlo con mayor facilidad, pasarlo por espacios reducidos y trabajar con él sin herramientas demasiado especializadas. Esto lo hace muy atractivo para quienes están empezando o para quienes montan y desmontan su estación con frecuencia. Ahora bien, su punto débil es la pérdida de señal. En HF funciona bastante bien porque las pérdidas son moderadas, pero a medida que subes en frecuencia, especialmente en VHF y especialmente en UHF, empieza a perder eficiencia de forma notable. Y aquí entra un punto que muchos pasan por alto. Esa pérdida no solamente afecta a lo que transmites, también afecta a lo que recibes. Si sientes que tu estación escucha poco o que otras estaciones te llegan débiles, el coaxial puede ser parte del problema sin que te des cuenta. Ahora pasemos al KMR400. Este cable es mucho más grueso, más rígido y menos cómodo de instalar, pero está diseñado con un objetivo claro: minimizar la pérdida de señal. En la práctica, esto significa que conserva mucho mejor la potencia que envías hacia la antena y también mejora lo que recibes desde el aire. Otra ventaja importante es su estabilidad eléctrica. Este tipo de cable tiende a comportarse de forma más consistente en el tiempo, especialmente cuando está bien instalado, lo que lo hace ideal para estaciones fijas donde no quieres estar haciendo cambios constantemente. Ahora hablemos de algo que cambia realmente la decisión. No todas las bandas se comportan igual. En HF la diferencia entre cables puede ser poco crítica en muchos casos, en especial en distancias cortas. Pero en UHF y VHF el tipo de coaxial sí puede marcar una diferencia clara en el rendimiento de tu estación. Esto explica por qué muchos radioaficionados sienten una mejora inmediata cuando cambian de cables en 2 metros o en 70 centímetros. No es que el equipo haya cambiado, es que ahora menos señal se está perdiendo en el camino. Aquí viene otro punto importante: ¿cuándo se nota realmente el cambio? Se nota cuando la distancia empieza a crecer, cuando trabajas en frecuencias altas o cuando intentas optimizar al máximo tu estación, ya sea para DX, concursos o modos digitales. Y hablando de distancia, hay una regla simple que debes recordar: mientras más largo el cable, mayor es la pérdida. Esto parece obvio, pero en la práctica muchos subestiman cuánto afecta esto realmente. Un cable que funciona bien en una estación corta puede
convertirse en un cuello de botella cuando duplica la distancia. Ahora vamos con un error muy común: pensar que un buen SWR significa que todo está bien. El SWR o la ROE solo mide adaptación de impedancia, no eficiencia. Puedes tener un SWR perfecto y aún así estar perdiendo una parte importante de tu señal en forma de calor dentro del cable. Esto es especialmente engañoso porque muchos operadores ven una buena ROE y dan por hecho que su sistema está optimizado, pero en realidad su rendimiento está limitado por el coaxial. Una estrategia muy inteligente que usan muchos radioaficionados experimentados es combinar cables. Por ejemplo, utilizar KMR400 en la bajada principal desde la antena hasta la estación y luego usar un cable corto de RG8X como jumper entre equipos. Esto permite reducir pérdidas donde más importa y mantener flexibilidad dentro del shack. Ahora quiero que prestes atención en algo que casi nadie menciona: la suma de pequeñas pérdidas. No solo el cable introduce pérdida, cada conector, cada adaptador, cada empalme añade una pequeña atenuación. Individualmente parecen insignificantes, pero juntos pueden afectar el rendimiento total. Por eso, más allá de elegir un buen cable, es clave cuidar toda la cadena del RF, usar conectores de calidad, evitar adaptadores innecesarios y hacer buenas terminaciones puede marcar una diferencia real. Otro aspecto importante es cómo afecta esto a los modos digitales. En modos como FT8, donde trabajas con señales muy débiles, pequeñas mejoras en la cadena de transmisión y recepción pueden traducirse en más estaciones decodificadas y más contactos logrados. Aquí el coaxial deja de ser un detalle y se convierte en un factor estratégico. También debes de considerar la potencia con la que operas. Si trabajas en QRP, cada decibel perdido tiene un impacto directo en tu alcance. En este caso, invertir en un cable de menor pérdida puede ser una de las mejoras más efectivas que tú puedes realizar. En estaciones de mayor potencia, el impacto puede ser menos evidente, pero sigue existiendo. Ahora, hay otro detalle que puede evitarte problemas: el manejo físico del cable. Los cables más gruesos, como el KMR400, tienen un radio mínimo de curvatura. Si los doblas demasiado, puedes afectar su estructura interna y con el tiempo su rendimiento. En cambio, el RG8X es más permisivo en este aspecto. Esto nos lleva a un consejo muy útil: instala siempre el cable pensando en el largo plazo. Evita tensiones innecesarias, protege las conexiones exteriores contra humedad y revisa periódicamente el estado del coaxial. Un buen cable mal instalado puede rendir peor que uno más simple bien montado. Visualmente también hay una diferencia clara. El RG8X es más delgado, ligero y manejable. El KMR400 es más grueso, más rígido y transmite una sensación de mayor robustez. Esto influye no solo en la instalación, sino también en cómo percibes la calidad de tu estación. Ahora, algo que te va a ayudar mucho a tomar la decisión: ¿cuándo no vale la pena invertir en un cable más caro? Si tu instalación es corta, si trabajas principalmente en HF o si haces muchas operaciones portables, el RG8X cumple perfectamente y no necesitas complicarte. Pero si tienes una antena en altura, una tirada larga de cable o trabajas frecuencias en bandas altas en que cada pérdida cuenta, entonces sí tiene todo el sentido invertir en KMR400 o un equivalente de baja pérdida. Entonces, ¿cómo tomar la decisión correcta? Te lo resumo de forma directa. Si tu instalación es corta, estás en HF, haces portable o necesitas flexibilidad, RG8 es tu cable. Si tu instalación es más larga, trabajas en bandas altas, haces digitales o quieres máxima eficiencia, KMR400 es tu alternativa. Ahora, si quieres optimizar al máximo, combina ambos de forma inteligente. Y para cerrar, recuerda: el coaxial no es un accesorio secundario, es parte fundamental del sistema radiante. Puedes tener una excelente antena, pero si el cable pierde demasiada señal,
nunca vas a ver ese rendimiento en la práctica. Así que antes de elegir, mide tu instalación, analiza cómo operas y toma una decisión informada, porque en radio cada detalle suma y el cable puede ser la diferencia entre simplemente estar en frecuencia o realmente hacer contactos. Te voy a dejar enlaces abajo en este video para que conozcas ambos cables y elijas el mejor para tu estación o tu operación de radio. Además, déjame en los comentarios qué cable utilizas para tu estación. ¿Cuál de estas dos opciones te parece más interesante? Y recuerda, somos Radio Landing, la comunidad de radioaficionados reales.